Es profesor en la Universidad de Ciencias y Humanidades y en la Universidad Nacional de Guatemala. Estudia en la Universidad Federal Minas Gerais en la línea de investigación de políticas educativas en Brasil, cuyas materias son la educación e interculturalidad, trabajo docente y política pública. Nos llevamos con el resultado de 9:30 a evaluar lo que han avanzado, por favor. 9:30 evaluar lo que han avanzado. Hay ventajas y desventajas de hablarlo. Pero la ventaja es de que ya no voy a repetir las cosas que han dicho y me parecen interesantes reafirmar. Y las desventajas de bueno, el cansancio y todo lo que pueda demandar. Pero antes quisiera saludar también a los organizadores y el espíritu estudiantil, ¿no? Recordaba justamente con amigos hace bastante tiempo, el siglo pasado, organizábamos también nosotros como estudiantes y llevábamos a los profesores, a los decanos, a las autoridades a las distintas actividades. Y eso creo que te compromete más a la carrera docente, a la labor educativa y académica. Entonces, yo creo que se debe fomentar más, ayudar a Dios, a todos los integrantes del círculo de estudios, que eso debe dinamizar y abrir temas y plantear problemas. Bien, yo, bueno, por el tiempo voy a hablar solo dos temas que me parecen que podrían ayudar a reflexionar y a discutir entre estudiantes y profesores. Un tema es qué se debe entender por interculturalidad, el concepto de interculturalidad. Y en una segunda parte voy a tratar de discutir qué podemos entender o cómo se ha entendido la educación intercultural. Para el primer concepto, ¿qué cosa es interculturalidad? Es un gran problema. Porque miren, yo a mis alumnos les decía, si para cultura ya es un problema definir tipos de cultura con 300 definiciones, imagínense interculturalidad que está ahora digamos, en la agenda en estos últimos tiempos. Entonces los conceptos tienen que bajar a la realidad y explicar a nivel de la realidad qué cosas representa, ¿no? Miren, cuerpo cultura cuando aparece es cultivarse y solo los más acomodados tenían cultura y los inferiores, las sociedades populares no tenían cultura. Y así van pasando etapas. Actualmente hay todo un concepto de cultura como simbólico, nada más representativo. Pero hay un concepto de cultura que significa pues todo lo que es la sabiduría, lo que construye el ser humano, ¿no? Espiritualmente, materialmente y todo lo que el ser humano se aleja de la naturaleza, de la animalidad, yo creo que así. Así como hay cultura que humaniza más al ser humano, hay una parte natural o animalizada, ¿no? Entonces, lo intercultural, miren, hace 100 años no se hablaba de lo intercultural. O si se hablaba, no se hablaba con el concepto que se tiene ahora. Entonces, lo intercultural es un concepto que ha surgido a partir, llamémoslo así, de la caída de todos los países socialistas, ex-socialistas, diríamos, la caída del muro de Berlín y diríamos, la desintegración de esos bloques, de esa etapa que se llamaba la Guerra Fría. En la Guerra Fría había dos grandes bloques de países que, diríamos, tenían distintos enfrentamientos de distintos tipos. Cae un bloque que se queda, diríamos, un modelo norteamericano, diríamos, europeo, como hegemónico. Y entramos a la etapa denominada globalización o mundialización. O sea, cuando empieza a haber este fenómeno a partir de la década del 90, a fines del 80 y 90, comienza a recrearse este concepto de interculturalidad. ¿Por qué? Porque la llamada globalización, la mundialización, hace que se mundialicen las economías, que les diga, abran ustedes fronteras, la economía debe ser libre. Se va mundializando, diríamos, o se va abriendo también la parte cultural. Y ustedes conocen Internet y todos los aspectos. Entonces, ahí va a venir como paquetes por los medios de organismos internacionales, va a comenzar a discutir lo que se llama la interculturalidad. O va a comenzar a estar en la agenda la
¿Cómo lo van a entender? ¿Cómo nos interrelacionamos entre los distintos grupos sociales y culturales? Ahí yo les planteo un problema que para mí también es un problema, y espero que ustedes agarren ese problema y podamos discutir a lo largo de la carrera con profesores y estudiantes. Bueno, miren, ¿era bueno o era malo el mundo antes de la globalización? Yo creo que ha habido cosas muy valiosas y se ha perdido que no se tiene ahora. Y en los tiempos actuales de la llamada globalización se han ganado también cosas muy valiosas, pero se han perdido y afecta, diríamos, a la población. Les planteo esta problemática. ¿Ustedes creen que el derecho a la identidad, diríamos, cultural, que es importante y debemos defender, la diversidad, está por encima del derecho a que toda la gente tenga salud, que toda la gente tenga educación, así sea de cualquier raza? Antes se peleaba por esa reivindicación. O sea, antes de la denominada globalización, la lucha de las poblaciones podía ser negro, chino, no sé, mezclado o lo que sea, blanco. Pero la reivindicación mayor, ¿cuál era? Debemos tener todos una educación gratuita, pública y para todos. Debemos tener salud, también nos deben garantizar salud, nos deben garantizar seguridad social, y nos deben garantizar, pues, cuando estemos jubilados, cuando seamos muy ancianos, tener derecho a vivir. Esas reivindicaciones que se daban antes de la era globalizada ya no se tienen, la gente ya no discute, se toma como normal que tú tienes que buscar cómo te salvas en la salud. Vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos, Obama justamente ha tenido fuertes problemas ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la salud. Están discutiendo cómo privatizar la salud. Cómo cada uno busca cómo solucionar su problema de salud. Y ustedes en Estados Unidos no tienen seguro, no tienen plata, se mueren. Ese derecho que toda la población tenía a tener salud no se veía como, obviamente, no quiero decir que antes todos los que tenían salud y todos tenían educación, no, sino tenían la posibilidad de buscar como derecho social, sea negro, chino, alto, bajo, mujer, varón. Eso se ha perdido. Y ahora se ha normalizado que cada uno empieza a pagar con su pañuelo. Entonces, en ese discurso viene la intercultural. En ese discurso, por eso viene bueno o malo, por eso tiene bueno y tiene malo. O sea, no hay que ver las cosas tampoco blanco o negro. O sea, tiene sus problemas, sus contradicciones. Entonces, lo intercultural viene con todo el discurso actual del reconocimiento, la diversidad. ¿Quién va a cuestionar la diversidad? Siempre digo la diversidad. Pero en nombre de la diversidad se han atomizado las luchas sociales. O sea, el negro lucha por lo negro, el indígena por lo indígena, el gay por el gay y la lesbiana por la lesbiana, el género, raza, y nos hemos atomizado. Pero diríamos, la circulación económica sí está muy bien cohesionada, pero el movimiento social está sumamente dividido. Entonces, esa es la problemática que yo les planteo. Yo no tengo soluciones. ¿Ya? Debemos luchar porque todos tengan salud, todos tengan educación, todos tengan seguridad, sí. Ahora no es, diríamos, la moda. Ahora la moda es viva la diversidad y ustedes se entretengan después de reivindicándose a pedacitos. Alguien una vez planteó en un evento, bueno, combinemos los dos. Eso sería ideal, combinar los dos. La reivindicación de educación para todos, pero también con mi derecho a la diversidad. Esa puede ser un motivo de discusión. Entonces, esa es una gran problemática. Se ha atacado mucho la homogenización. Claro, la homogenización es mala. En el Perú, la educación vacía a la élite criolla. Y eso se imponía a toda la población, desconocía a todos los grupos étnicos. Actualmente, el discurso es que debemos todos tener equidad e igualdad. Pero ¿qué se sigue haciendo? Se sigue imponiendo un solo modelo. Porque ya no es solamente el Perú, sino también es a nivel internacional. Entonces, miren, lo intercultural es un concepto bien polémico. Y las sociedades siempre han sido interculturales. Vean ustedes, la sociedad más intercultural, ya por eso hay una división: interculturalidad como proceso histórico y de interculturalidad como una perspectiva, diríamos, de sociedad, de vivir de una manera, como ha dicho acá el profesor de Tsunaga, de manera más igualitaria, con más equidad, con menos, diríamos, discriminación.
Entonces, miren, hay dos conceptos de interculturalidad que se pueden definir. Uno como proceso, todos los pueblos son interculturales, ahora sobre todo, por más que digan los no contactados, bueno, sería un caso muy particular, pero todo pueblo ha tenido un proceso de interculturalización en democracia, como proceso de asimilación y de rechazo, de aporte y de asumir alguna postura. La sociedad más intercultural es la europea. Casi en Europa no se ha creado nada, algunos dicen, porque Europa, ¿qué cosa hizo? Asimilar de los griegos, digamos del Medio Oriente, asimilar de Egipto, asimilar de África, asimilar de China, asimiló de todos, y ellos lo utilizaron de manera, diríamos, culturalmente como asimilándolo, pero propositivamente o diríamos para dominio o para su satisfacción, pero lo utilizaron, diríamos, recogiendo de todo el mundo. Igual si nosotros quisiéramos ir a la sociedad inca, la sociedad inca es una de las más interculturalizadas, diríamos, donde más se ha fusionado, se ha mezclado, se ha asimilado y se ha rechazado dentro de todo el mundo latino. Entonces, todas las sociedades, como hecho, como proceso histórico, tienen un proceso de interculturalización, digamos. La interculturalidad es un proceso histórico que se ha dado. Pero en ese sentido, como les decía al inicio, no se utiliza el concepto de interculturalidad ahora, sino se utiliza como un concepto de, en estos tiempos, como planteo, diríamos, una alternativa de sociedad o una alternativa que se denomina ético-política, ¿no? Una alternativa en el sentido, diríamos, de cómo podemos vivir mejor, cambiar esta situación, diríamos, sobre todo desde los movimientos indígenas. En eso sí hay que dar, diríamos, un papel muy importante. La interculturalidad como una alternativa de sociedad distinta a la que se vive. Ese es el tipo de interculturalidad que parte en Ecuador, en Bolivia sobre todo. Ellos dicen, miren, nosotros hemos sido aplastados culturalmente, socialmente, política, ideológica y económicamente. Entonces nosotros tenemos el derecho a vivir con nuestra, diríamos, perspectiva. Tenemos derecho a una educación desde nuestros valores y tenemos derecho también a que nos respeten nuestra lengua y nuestra cultura. En esa perspectiva, los grandes movimientos en Ecuador han orientado, diríamos, una alternativa frente a la, diríamos, imposición que ha tenido históricamente los países, los pueblos. Entonces, por eso casi todas las teorías que vienen a lanzar la teoría de la interculturalidad como propositiva, distinta o como alternativa, vienen como rechazo al sistema colonial. ¿Qué cosa es un sistema colonial? El sistema colonial, alguien viene y te impone y te obliga casi a utilizar los códigos que él considera que son los correctos, los coherentes y los únicos. Eso nosotros lo hemos pasado, ya lo hemos vivido, lo seguimos viviendo en el Perú. ¿Qué cosa hizo cuando vino España acá? Hizo su propio sistema político, nos impusieron un sistema político. Pues había República de India o República Española, nos impusieron políticamente. Económicamente ellos determinaban qué cosas teníamos que producir, cuánto y cómo se iban a llevar todas las materias primas. A nivel cultural, hasta hace unos años, ¿qué historia se contaba y no hacía los estudiantes? Era la historia de España. Los 40 virreyes, los 41 virreyes, estamos en la historia. Todos los virreyes teníamos que estudiar nosotros. ¿Por qué? ¿Quién hace la historia? ¿Quién cuenta la historia? El que se impone, el que domina. Y los procesos de resistencia son los procesos justamente de pensar distinto al que ha colonizado. Pues el éxito, dice el colonizador, es cuando el colonizado, está, aceptando su condición de colonizado. Y eso es lo bueno que en el Perú no se ha dado. O sea, en el Perú ha habido mucha resistencia, no se ha aceptado. Por eso es que hay disputa, por eso es que hay lucha, por eso es que la cultura, los sectores campesinos, populares, hasta selváticos, todavía está vigente, está viva. O sea, fue muy fuerte la resistencia ante toda esa arremetida, social, cultural y ideológica. Entonces, en esa perspectiva, es una respuesta al sistema colonial. Pero ustedes dirán, pero ahora ya pasó España. Pero se considera de que ahora estamos en una nueva forma de colonización también. Cuando se imponen criterios de comida, cuando se imponen criterios de políticas educativas, cuando se imponen criterios de que tú
tienes que abrir tu frontera. ¿Nos están imponiendo o no nos están imponiendo? Ahora es de manera global. Entonces, ¿hay resistencia a esa situación? Sí hay resistencia. Entonces, miren, la interculturalidad entonces es un concepto que se va dando a nivel histórico y en la educación va, diríamos, a aterrizar justamente el concepto de educación intercultural. Ya lo han estudiado muchos en el Perú y en el extranjero. En el extranjero, sobre todo, hay una señora muy interesante, sería bueno que ustedes revisen, y una norteamericana que vive en Ecuador, es Catherine Walsh, se escribe, Catherine Walsh. Hay un colombiano también, Roberto Fourier, y un peruano que es, Fidel Tubino. Ellos han planteado, miren, en educación intercultural hay dos alternativas o dos propuestas que son bien claras. Una diríamos que sigue la lógica colonial, es la que se impone a nivel del Estado, de los organismos internacionales, y como ha dicho acá el profesor Zunara, o sea, se impone desde los técnicos. O sea, quien crea los modelos de educación intercultural son los especialistas, técnicos que están alejados de la realidad misma. Entonces, ese tipo de educación intercultural es una educación funcional que se implementa para no cambiar nada, que se implementa para que digan, miren, lo que estamos acordando de los indígenas, de los nativos. Es una educación por eso bilingüe intercultural. ¿Y es una educación que cambia la situación? No. Vean ustedes, casi 20 años de educación intercultural tenemos desde el Ministerio de Educación. ¿Cambió algo la situación de los nativos, de los campesinos? No cambió nada. Más bien se agudizó, porque ahora con los exámenes, en los exámenes, ¿quiénes son los que se muestran? Los más bajos puntajes son los que han seguido educación bilingüe intercultural. Entonces eso es compensatorio, es, diríamos, casi para salvar la responsabilidad, ¿no? Esa es una cuestión burocrática. Entonces, la educación funcional, y que sobre todo está orientada a educación bilingüe intercultural. La lengua es sumamente importante para una cultura, porque muere una lengua, muere una cultura, es guardar todo el patrimonio de una sociedad, de un grupo étnico. Pero miren, yo puedo hacer educación bilingüe, pero no puedo hacer necesariamente intercultural, porque lo intercultural, miren, entendido como un tipo de sociedad distinta, está en la relación, como les decía acá, de igualdad, o sea, en relación de respeto, de derecho. Pero si en la sociedad no hay igualdad, ¿cómo voy a construir esas relaciones? Tener aspiraciones. Entonces, ¿por qué hay una educación intercultural crítica? Porque esa educación intercultural crítica no se acomoda a lo que está, diríamos, propuesto el programa solamente hecho por expertos, sino viene desde la construcción de la democratización, diríamos, de la sociedad, desde la comunidad, desde la escuela, y buscando que también la sociedad se democratice. Por eso miren, es altamente vigente todo lo intercultural si uno orienta, diríamos, desde una perspectiva democratizadora, desde una perspectiva de buscar, como dice, otro mundo posible, una utopía realizable. Hasta miren, esto es de la Biblia, ¿no? La Biblia, ¿qué cosa se ha planteado siempre en la Biblia y por qué el cristianismo sigue vigente? Todos somos iguales, todos somos prójimos, iguales. Esa utopía de la igualdad, ¿cómo lo plasmamos en la realidad? ¿Somos iguales en la realidad? No somos iguales. Pero aspiramos de que todos tengamos igualdad de condiciones, sí. Entonces, la interculturalidad crítica plantea eso. Hay que luchar porque nosotros seamos iguales en la educación, en la sociedad, en la cuestión política, en los aspectos económicos. Cuando busquemos esas relaciones, vamos a conquistar esa igualdad, vamos a tener, diríamos, el derecho a nuestra identidad y que nos respeten. Entonces, son dos procesos que van juntos. En la educación intercultural crítica, que se va construyendo desde los distintos espacios, lugares, y no solo y necesariamente en una universidad. Ayer vi en la Católica una profesora, una argentina, ella decía, los criterios de Córdoba, de la universidad, es docencia, investigación y protección a la comunidad. Lo ideal, ¿qué cosa era? Que la universidad salga a la comunidad, aporte a la comunidad. Ella decía, no, ahora tenemos que buscar que la comunidad aporte también a la universidad, no, la sociedad tenga a la universidad, aprender de la sociedad, eso es intercultural también, porque siempre se ha dicho que la universidad es que tiene que iluminar
dominar a la sociedad. No, la población tiene saberes, tiene sabiduría, tiene propuestas y tiene cosas muy democráticas, muy interesantes que nosotros tenemos que aprender. Esa está en la óptica de la famosa universidad intercultural. Cuando preguntaba a la profesora Cancino, solo en educación debe haber lo intercultural. No, es la sociedad tiene que interculturalizarse, la sociedad tiene que democratizarse, y la visión de que uno nomás piensa y otro no piensa cambia radicalmente si podemos ver la interculturalidad de manera crítica, donde todos aportamos. Y esta profesora argentina, ¿sabe qué decía? Silvia decía que ahora nosotros hemos cambiado radicalmente nuestra forma de organizarnos frente a la comunidad, sociedad y universidad. Ella decía, casi todas las universidades en Buenos Aires, en Argentina, quieren firmar convenios con Harvard. Harvard, era su máxima aspiración, con su biblioteca, siempre sus investigadores. Y ellos se dieron cuenta desde 2001 que tuvieron problemas económicos, que había tantos aportes en la comunidad de Buenos Aires. Habían en las zonas populares se organizaban, todos sobrevivían, organizaban, retomaban fábricas y las fábricas las dinamizaban. Y había grupos de pobladores indígenas o indígenas que también hacían cosas propositivas. Les decía, miren, a la vuelta de la esquina estaba para hacer relación universidad y sociedad y aprender de ellos y traer a la universidad. Ella decía, ninguno de la Universidad de Buenos Aires ha venido a Harvard, porque ellos ya tienen un convenio con Harvard, pero lograron también tener de cosas, tener vinculación con la sociedad. Eso también es educación con la perspectiva intercultural. Entonces, esas dos formas de entender que han teorizado mucho, hay mucha discusión y textos sobre eso. Lo funcional, entonces, se cumple formalmente. Por eso la educación intercultural funcional solo termina en enseñar aspectos técnicos pedagógicos nada más. En hacer que el profesor tiene que saber lenguas de la cuestión bilingüe y la cuestión, diríamos, de adaptar, diríamos, a esta sociedad sin cuestionarla. Y la educación intercultural crítica, obviamente, busca mayor democratización y eliminar sobre todo los problemas sociales y cambiar el país desde, diríamos, una perspectiva de desarrollo. Entonces, ante esto, ¿qué cosa se puede plantear también como un problema? Que la interculturalidad no es un problema solo de indígenas, la interculturalidad es de todos. Por eso, el planteamiento es la interculturalidad. Entra todos o no entra ninguno, todos tenemos que estar comprometidos con la interculturalidad. Entonces, ¿cuál va a ser la columna vertebral que nos va a orientar? Y eso también ya se ha escrito bastante, todos los valores humanos que sean mayor respeto, mayor democratización, mayor participación y mayor, diríamos, inclusión, como se ha dicho acá, equidad, todo lo que está en esa perspectiva de humanizar más al hombre, bienvenido. Y todo lo que esté en contra de eso, obviamente hay que rechazarlo. Entonces la interculturalidad es para todos, no es para indígenas nada más. Por eso también hay una crítica a esa visión solo de indígenas, porque puede caerse en una esencialización, un esencialismo indígena. Y hago solamente un comentario para el mundo andino. El mundo andino, así como el mundo andino, y hay que valorar todo lo que se ha dicho acá, el AIN, la MITA, la MINCA, la reciprocidad, la solidaridad, que se está perdiendo en esta sociedad más contemporánea. Eso hay que reivindicar porque nosotros somos seres sociales. Pero también hay cosas muy desastrosas. Hay la envidia, hay la chismosería, hay el fisgoneo. Hay muchos elementos que uno no estaría de acuerdo. Como decía también en África, todavía se practica bien. Hay cosas que son degradantes para la mujer, para los varones. Eso porque culturalmente les pertenece a ellos, vamos a aceptar. No, o sea, no tenemos que ponernos en una, diríamos, socialmente, cuáles van a ser los parámetros para construir una sociedad intercultural para todos, donde todos aprovechemos los aportes de todo el mundo. Por eso Tolstoy decía, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Nosotros desde nuestros aportes tenemos que brindar al mundo todo lo que nosotros pueda servir para que la gente vea mejor. Pero también los chinos han aportado mucho, los hindúes han aportado mucho, los africanos han aportado mucho. Entonces, ¿cómo se va a dar esa asimilación? No es en el aire, sino es teniendo elementos que nos permitan vivir mejor.
Si viene de la China, viene del África, bienvenido. Nosotros lo asimilamos y lo utilizamos en un diálogo, ahí sí más igualitario. Pero ese concepto de interculturalidad, como que todos vamos a vivir felices, pero en una sociedad sumamente diferenciada, queda solamente en el discurso. Por eso la interculturalidad para todos debe ser interculturalidad en la educación, en la cuestión racial, género, social, económico y todo lo que signifique para que el ser humano viva mejor. Un último ejemplo para terminar. ¿Saben ustedes cuál es el país más rico y cuál es el país más pobre del mundo a nivel per cápita? No somos racialmente los blancos. Somos los que están discriminados. El más rico del mundo es Qatar. ¿Y Qatar de qué raza son los pobladores de Qatar? No, son Medio Oriente, árabes, son parte como nosotros. Y los más pobres obviamente sí son negros. República Democrática, bien irónicamente, República Democrática del Congo son los más pobres en el mundo. Miren, dos razas que no son blancas, per cápita obviamente. Entonces, la raza es un factor, lo étnico es un factor, pero como decía, vuelvo al inicio, por encima de la raza, por encima de los factores del género, yo creo que debemos volver a pensar por las cosas que permitan vivir mejor al ser humano, es que tenemos derecho a tener una educación todos, sin discriminación racial y de género, derecho a la salud, derecho a la seguridad y derecho a vivir tranquilamente. Muchísimas gracias.